Hola, ¿qué tal? Nosotros somos del Instituto Politécnico Nacional del CECIR número 16 Hidalgo y el día de hoy estaremos explicando un tema sobre qué es la geometría euclidiana y cómo influye en nuestra vida cotidiana. Mi nombre es Valeria Michelle González Amezcua del grupo 2 de. Yo soy Héctor Brinzares Lujano, del grupo 2TM2. Hola, mi nombre es Diana Jimena Ángeles Peralta del grupo 2TM2. Yo soy Dinora Leida Juárez Sánchez del grupo 2TM2. Mi nombre es Maite Pérez Ávila del grupo 2TM2. Para comenzar, conoceremos un poco más sobre quién fue Tales de Mileto y cuáles fueron sus aportaciones más significativas a las matemáticas y a la ciencia en general. Tales de Mileto nace en Mileto, lo que es la actual Turquía, en el año 624 a.C. y murió en el año 548 a.C. Tales de Mileto fue calificado como el primer filósofo, matemático, geómetra, físico y legislador griego a quien se le atribuye la enunciación de dos teoremas que llevan su nombre, y es considerado el iniciador del pensamiento científico y filosófico griego y occidental. Vemos que Tales fue el primero quien obtuvo la existencia de un arge, es decir, de un principio constitutivo y originario común a todas las cosas, quien identificó con el agua. El genio griego se inclinaba a la observación y a la especulación, por lo que cabe la posibilidad de que Tales partiera de la observación de las transformaciones de la materia que puede experimentar. Por ejemplo, el tronco arde y se convierte en cenizas. El mosto de uva fermenta y de esta manera viene el vino. Y de ciertas rocas extraemos materiales, además de que los seres vivos se descomponen al morir. Algunas de sus aportaciones fueron, él fue el fundador de la filosofía como saber científico y racional. Él inició de la teología al cuestionar la tradición mitológica y estableciendo el carácter racional de lo divino. También hizo descubrimientos astronómicos, hizo la teoría sobre el mundo físico, además de la identificación del agua como lo divino. Tales de Mileto fue más allá del científico, sino que fue también un filósofo, un hombre sabio que intentó conocer y comprender el mundo en el que vivía razonando sobre los fenómenos de la naturaleza, dando así inicio al camino de la investigación y el conocimiento. Bueno, ahora pasemos con el concepto de semejanza en el diseño de mapas. La semejanza se refiere a figuras geométricas que tienen la misma forma, pero con distinto tamaño. Para determinar si una figura es semejante a otra, hay que cumplir con tres características. Uno es tener la misma forma. Dos, que tengan los mismos ángulos. Tres, conservar las medidas proporcionales. La razón indica cuántas veces, o mayor o menor, es la figura semejante. Al obtener la razón, podemos comprobar si las figuras son semejantes, multiplicando y dividiendo sus lados homólogos por la razón. Ahora pasemos con las representaciones a escala de ciudad, estado o país. La representación a escala en un plano o un mapa son representaciones reducidas pero semejantes a la realidad. Las representaciones en planos o maquetas se hacen a escala. Por ejemplo, si un plano indica que la escala es 1 a 100, significa que un centímetro plano equivale a 100 centímetros en la realidad. Bueno, y ahora pasemos con mi compañera. Matemáticas en la vida cotidiana. ¿En cuáles otras situaciones de tu vida identificas figuras congruentes? En una de ellas puede ser un objeto con forma triangular es congruente con su reflejo en un espejo que tengamos en nuestras casas. Otro sería las piezas de Lego con forma de triángulo de diferente tamaño, pero que tienen la misma forma. Otro sería, si corto un papel cuadrado por una de sus diagonales, obtengo dos triángulos congruentes. Un techo a dos aguas está hecho por varias vigas que se juntan para formar triángulos congruentes. Y la última sería un trofeo que tengo o una guitarra, cualquier objeto que tenga en forma triangular, es congruente con el estuche en el que se guarda, ya que tiene la misma forma y tamaño. La siguiente pregunta es, ¿en qué otras situaciones de tu vida cotidiana identificas figuras semejantes?
Una podría ser dos autos de diferente tamaño, respecto de un punto entre ellos forman dos triángulos semejantes. La siguiente sería las copias de una fotografía de distintos tamaños. La tercera es las maquetas de casas, coches, trenes, etc. Otra podría ser señales de tránsito que se asemejan a triángulos equiláteros. Y la última, banderines usados en fiestas. Se puede decir que son triángulos isósceles. La tercera pregunta dice, ¿qué tipos de profesiones utilizan los criterios de congruencia y semejanza dentro de su campo de acción? Podrían ser en la arquitectura, en la construcción, en geometría, en profesionistas matemáticos y físicos, etc. En cuanto a este tema, nos pudimos percatar que en nuestro alrededor, sin darnos cuenta, hay muchas figuras que pueden ser congruentes y semejantes. Bueno, ahora hablaré sobre los polígonos. El polígono es una figura geométrica de forma cerrada que posee más de 3 lados, ángulos y vértices. Su clasificación por lados es un triángulo tiene 3 lados, un cuadrilátero 4, un pentágono 5, un hexágono 6 lados, un heptágono 7 lados y así sucesivamente. La clasificación por sus ángulos son los polígonos cóncavos, que es cuando el polígono tiene un ángulo que mide más de 180 grados, y los polígonos convexos, que es cuando todos los ángulos del polígono miden menos de 180. Y a continuación, en el GIF se ven los elementos de un polígono. Para seguir con el tema de los polígonos, tenemos cómo se calculan sus diagonales y la forma para calcular el número de sus diagonales es n por n menos 3 sobre 2, donde n es el número de lados de la figura. En un hexágono que tiene 6 lados puede ser n por n menos 3 sobre 2, que sería igual a 6 por 6 menos 3, eso sobre 2. Y la forma en la que se calculan los ángulos de un polígono, bueno, la suma de ángulos interiores es n menos 2 por 180 grados y de cada ángulo es n menos 2 por 180 entre el número de... Ahora hablaremos del tema circunferencia y círculo. La definición de circunferencia se conoce como circunferencia a la línea cerrada de formato curvo y apariencia plana en la cual los puntos resultan equidistantes del punto central que se localiza en el mismo plano. Es una figura geométrica plana y cerrada que se caracteriza por todos los puntos que la conforman se encuentran a la misma distancia del centro. Dicha distancia permanente se denomina radio. Debemos distinguir la circunferencia del círculo, siendo este el último plano contenido dentro de la primera. Visto de otro modo, la circunferencia es el perímetro del círculo. La definición de círculo se entiende como círculo a aquella figura geométrica que consta de una forma establecida a partir de una línea curva cerrada. El círculo cuenta con unas características principales, que es que todos los puntos que se establecen desde su centro tienen la misma distancia y hacia una línea que sirve de perímetro. Es decir, que son equidistantes. Una importante aclaración en términos de lo que representa un círculo es aquella que nos manifiesta que el círculo es la superficie del plano interior a una circunferencia. El círculo es una de las figuras geométricas más básicas en torno de la cual se arman otras figuras, como por ejemplo el cono, y es la única que no posee ninguna línea recta como determinante y por lo tanto los ángulos que se pueden establecer dentro de él requieren necesariamente de la marcación de líneas rectas internas imaginarias.
Entre las rectas notables más conocidas de un triángulo veremos las mediatrices, las medianas, las alturas y las bisectríceps. Y sobre sus puntos notables asociados, el circuncentro, el baricentro, el ortocentro y el incentro y exincentros, respectivamente, como lo podemos ver en el siguiente GIF. En este sentido, los ángulos notables son aquellos que tienen valores que aparecen muy seguido en la vida cotidiana. Estos ángulos son los de 30 grados, 45 grados y 60 grados. Y en segundo lugar, los ángulos de 0 grados, 90 grados, 180 grados, 270 grados y 360 grados. Las posiciones relativas de circunferencia, existen 6 casos de posiciones relativas entre circunferencias. Tenemos a las exteriores, que si no tienen ningún punto en común y la distancia entre sus centros es mayor que la suma de sus radios. Tangentes exteriores tienen un punto en común y la distancia entre sus centros es igual que la suma de sus radios. Secantes tienen 2 puntos en común y la distancia entre sus centros es menor que la suma de sus radios y mayor que su diferencia. Tangentes interiores tienen un punto en común y la distancia entre sus centros es igual que la diferencia de sus radios. Interiores no tienen ningún punto en común y la distancia de sus centros es menor que la diferencia de sus radios. Y interiores concéntricos no tienen puntos en común y la distancia entre sus centros es 0, coinciden. Podemos afirmar con seguridad que este tema influye de gran manera en nuestra vida cotidiana, ya que como vimos desde el inicio, se pudo notar cómo es que desde siglos atrás o desde años atrás, se fue utilizando de gran manera la geometría y su investigación ha realizado muchos cambios beneficiosos para nuestra vida, como la construcción de diferentes edificios, puentes, casas, entre otras cosas más. Agradecemos su atención prestada. Hasta luego.